programa de hoy, el Papa pide promover la reconciliación nacional en Estados Unidos. Traducen al español importante estudio canónico de la renuncia de Benedicto XVI. Obispo mexicano alienta a ser discípulos misioneros en tiempos de pandemia. Hola amigos, bienvenidos hoy lunes a un nuevo inicio de semana en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel. Gracias por acompañarnos. Iniciamos este programa conectándonos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos trae información sobre la reflexión del Papa Francisco en el Ángelus del domingo. Adelante, Miguel. Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco no celebró la misa por la solemnidad del bautismo del Señor, que tradicionalmente se celebra en la Capilla Sixtina debido a que se canceló por la pandemia de coronavirus, como anunció el Vaticano hace una semana. Sin embargo, el Papa Francisco presidió el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano y explicó por qué Jesús quiso bautizarse en el río Jordán. El pontífice recordó que Jesús es Dios y como tal no necesitaba bautizarse. Entonces, ¿por qué lo hizo? El Papa explicó que el bautismo de Juan consistía en un rito penitencial, era un signo de la voluntad de convertirse, de ser mejores, pidiendo perdón por los propios pecados. Realmente Jesús no lo necesitaba. De hecho, Juan Bautista trata de oponerse, pero Jesús insiste porque quiere estar con los pecadores. Por eso se pone en la fila con ellos y cumple su mismo gesto, respondió el Papa. Además, el Santo Padre subrayó que tras el bautismo, tras ese gesto de compasión de Jesús, sucedió algo extraordinario. Se abrieron los cielos y se desveló la Trinidad con el descenso del Espíritu Santo. De ese modo, insistió el Papa, Dios se manifestó al aparecer la misericordia. Por otro lado, aunque no pudo presidir la misa por la solemnidad del bautismo del Señor, en la que normalmente el Papa Francisco bautiza a algunos niños, el Santo Padre sí quiso ofrecer sus oraciones por todos los niños que durante este periodo reciben el bautismo. Al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa recordó que debido a las restricciones sanitarias provocadas por la pandemia de COVID-19, no pudo celebrar los tradicionales bautismos en la Capilla Sixtina con los hijos de los empleados vaticanos. No obstante, no quiso dejar pasar la ocasión sin dirigir un pensamiento de cercanía con los niños que estaban inscritos y por sus padres, padrinos y madrinas a los que dirigió sus oraciones. Además, al finalizar el rezo del Ángelus, el Papa Francisco hizo referencia a los recientes acontecimientos en Estados Unidos con el asalto del Capitolio por parte de manifestantes partidarios de Donald Trump. El Santo Padre aseguró que nada se gana con la violencia en referencia al reciente asalto de manifestantes partidarios del presidente saliente Donald Trump el pasado 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. El Santo Padre aseguró que reza por las 5 personas que perdieron la vida en el asalto e insistió en que la violencia es autodestructiva, nada se gana con ella y en cambio se pierde mucho, afirmó. El Papa pidió a las autoridades del Estado y a toda la población a mantener un alto sentido de responsabilidad para calmar los ánimos, promover la reconciliación nacional y tutelar los valores democráticos radicados en la sociedad americana. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por la información. En otras noticias les contamos que ya se encuentra disponible y traducido al español un importante estudio canónico de la renuncia del Papa emérito Benedicto XVI. El premiado libro Benedicto XVI, el primer Papa emérito de la historia, un perfil histórico canonístico, escrito en italiano por Rosario Vitale, ya se encuentra disponible en español. Se trata de un ensayo de carácter histórico canonista que realiza un examen de todos los papas que a lo largo de la historia han renunciado libremente o que se han visto obligados indirectamente a hacerlo. En esa línea, el texto compara la renuncia del Papa Celestino V, ocurrida en 1294, y la del Papa Benedicto XVI, realizada en febrero de 2013, y traduce 2 cartas, el decreto electivo del Papa Celestino y la carta con la que el Colegio Cardenalicio le informó de su elección. Asimismo, el documento se centra a nivel jurídico canonístico en la génesis del Canon 332 del Código de Derecho Canónico, que regula la renuncia al ministerio petrino.
A través de una entrevista concedida a Asi Stampa, agencia en italiano del grupo Asi, Rosario Vitale señaló que históricamente no tenemos otros papas eméritos, ya que han habido otras renuncias, pero ninguno habría obtenido posteriormente el título de papa emérito. Además, indicó que quiso dedicar el volumen a Benedicto XVI por el bien que hizo a la Iglesia con su luminosa doctrina, que ha enriquecido el alma de muchos creyentes y no creyentes, y porque en su opinión, la renuncia, aunque inesperada, aumentó en él y en muchos fieles la estima y el respeto por ese humilde obrero de la viña del Señor. Cabe mencionar que el volumen original fue escrito en italiano en 2019 y fue premiado por el Parlamento italiano. En otros ámbitos, el obispo de Matamoros alentó a los fieles a ser discípulos misioneros en tiempos de pandemia. Hace poco, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía, obispo de Matamoros en el estado mexicano de Tamaulipas, alentó a los fieles católicos a ser discípulos misioneros en tiempos de pandemia. A través de un mensaje, el prelado mexicano expresó que ante la crisis sanitaria que está provocando tanto dolor y necesidad, Jesús nos repite: vayan también ustedes a mi viña. En esa línea, hizo referencia a una frase dicha por San Juan Pablo II, en la que el santo resaltó que a nadie le es lícito permanecer ocioso. Por otro lado, Monseñor Lira destacó que Cristo es realista y habla con la verdad, y también advierte que en esta vida enfrentaremos penas y problemas, como ahora lo está padeciendo el mundo entero con la pandemia del coronavirus. Al respecto, el prelado indicó que muchas personas han enfermado, de modo que unos convalecen en casa, otros están hospitalizados y hasta entubados. Una situación que deja familias angustiadas y a veces sin recursos. Esto, sumado a que el personal sanitario está agotado y no se da abasto. No obstante, manifestó que lo que estamos viviendo actualmente ya lo ha vivido antes la humanidad y mencionó como ejemplos la peste de Justiniano en el siglo VI y la peste negra en el siglo XIV. Finalmente, Monseñor Eugenio Lira Rugarcía enfatizó que frente a estas terribles enfermedades, los discípulos misioneros de Cristo siempre han actuado por medio de la iluminación de la fe, ya que la Iglesia siempre ha continuado con su trabajo evangelizador y pastoral a través de las redes sociales, observando que con la continuación de las medidas sanitarias se ha seguido con las obras sociales y caritativas en favor de todas las personas necesitadas. Y la Iglesia Católica en Colombia celebró el 39 Congreso Nacional de Jóvenes del 8 al 10 de enero, un evento virtual en el que miles de jóvenes de todas las ciudades del país se reunieron para rezar, formarse y compartir la fe en Cristo. Para comentarnos más al respecto está conectado con nosotros el padre Javier Riveros, asesor de la Renovación Carismática Católica de Engativá, en Colombia. Padre Riveros, bienvenido a EWTN Noticias. Natalie, gracias por la invitación. Felices de participar en este CONALCO 2021 desde Colombia para el mundo. Padre, cuéntenos, ya es el 39 Congreso Nacional de Jóvenes que realizan en Colombia. ¿De qué se trata este evento y qué buscan alcanzar con él? Este congreso es un congreso que anualmente reúne a todos los jóvenes de Colombia para recibir el mensaje de Jesucristo, del Evangelio, bajo el poder del Espíritu Santo, y desde ahí ser transformados y renovados personalmente para desarrollar una misión en la sociedad y en el mundo, que es la misión de evangelizar a tantos otros jóvenes que necesitan conocer del amor de Dios y de la persona de Jesucristo. En ese sentido, ¿cuáles son los temas, actividades y charlas que han abordado durante este encuentro y por qué son importantes para los jóvenes? Pues son temas absolutamente juveniles, donde se aborda ante todo el llamado que experimentan los jóvenes, su vocación, su propósito en la vida, el sentido de su misión en el mundo, pero sobre todo la misión que tienen en la iglesia. Así que los temas han sido enfocados hacia el ser llamados, hacia el ser transformados y hacia el ser enviados a la misión que Jesucristo nos ha puesto de comunicar el reino de Dios en el mundo de hoy.
Padre, ¿y cuáles son los frutos que después de este encuentro se espera tener en los jóvenes? Esperamos que se vean los frutos del Espíritu Santo en todos nosotros. Como dice Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es el amor, es la alegría, es la paz, es la bondad, es la humildad. Esperamos que estos frutos del Espíritu Santo se manifiesten en el corazón y en la vida de todos los jóvenes que han participado de este CONALJO 2021 desde Engativá, Colombia, para el mundo entero. Frutos del Espíritu Santo que se vean también en una vida renovada de oración, de servicio a los demás, de compromiso con la iglesia, con la familia, en la defensa de los valores del Evangelio y de la vida que Dios nos ha dado. Esperamos esos frutos de conversión y de vida nueva en el Espíritu de Dios. Finalmente, ¿qué mensaje le daría a todos los jóvenes que han participado de este encuentro y que tienen las ganas de seguir evangelizando aún en medio de esta pandemia? Felicitarlos y bendecirlos por haber participado de este CONALJO 2021 y animarlos a que vayan enviados con el poder del Espíritu Santo a la misión que tenemos de evangelizar, de mostrar el rostro misericordioso de Dios Padre, el rostro misericordioso de Jesucristo a través de nuestro propio rostro a los jóvenes del mundo de hoy, a este mundo que está enfermo, que está herido, pero que puede ser sanado por el amor de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo y sobre todo por una vivencia actual y real del amor y la misericordia de Dios con todos nuestros hermanos, especialmente con aquellos que más sufren, que están enfermos o que pasan necesidad. Ánimo, tenemos una gran misión y somos los jóvenes de la esperanza. Padre Javier Riveros, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Natalie, gracias por la invitación y a todos, Dios los bendiga. Gracias, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, arzobispo de San Juan de Cuyo, en Argentina, expresa que la ley del aborto provocó dolor, indignación y vergüenza. Además, nacimientos de bebés con síndrome de Down caen drásticamente en Europa. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Retornamos a un programa con un mensaje del arzobispo de San Juan de Cuyo, en Argentina, que nos trae nuestro corresponsal en el país, Matías Boca, quien está ya conectado con nosotros. Te escuchamos, Matías. Muchas gracias, compañeros. El placer saludarlos desde la parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicada en el barrio porteño Vélez Sarsfield. Para comenzar con las noticias, el arzobispo de San Juan de Cuyo, Monseñor Jorge Lozano, expresó a través de un mensaje que la ley del aborto provocó dolor, indignación y también vergüenza. Dolor, indignación, vergüenza son los sentimientos que afloraron en muchos de nosotros al enterarnos de la sanción de la ley del aborto en la Argentina. Llama la atención cómo legisladores, políticos, tan afectos a moverse por las encuestas, esta vez no tuvieron en cuenta la opinión popular respecto de este proyecto. En nuestra provincia tenemos que agradecer que los 3 senadores acompañaron la voluntad popular, en torno al 80%. Las distintas encuestas mostraban el rechazo a este proyecto en la ciudadanía. Pero hubo otras provincias donde también entre el 60, el 70, el 80% de la población estaba en contra y sin embargo los 3 senadores votaron a favor. Y esto no es solamente una cuestión de datos estadísticos, nos muestra también una distancia entre la agenda del pueblo y la preocupación de los legisladores, entre las preocupaciones que tiene la gente, el hambre, la desocupación, la falta de vivienda, el cuidado de la salud con esta pandemia que estamos atravesando,
los problemas graves de educación que hubo a lo largo de todo este año, continuidad también de dificultades desde años anteriores. Sin embargo, la preocupación estuvo centrada en una ley que no tenía urgencia ni tenía tampoco una preocupación inminente. En otras noticias, en la diócesis de La Rioja celebraron las fiestas del Tincunaco y en honor a San Nicolás de Bari. La fiesta llevó por lema "El que ama a su hermano permanece en la luz y nada lo hace tropezar", y se realizó en modalidad virtual, puertas adentro de la Catedral Riojana y sin asistencia de fieles. Las celebraciones comenzaron con el solemne Tincunaco, continuaron en el día de San Nicolás de Bari y culminaron en la solemnidad de Jesús, Divino Niño Alcalde. Cabe destacar que estuvo presente el obispo diocesano, Monseñor Dante Braida, quien manifestó que hemos vivido la aprobación de la ley del aborto, aún en este duro año que pasó. Nos alegramos por el centenario de la aureolización de la imagen bendita de San Nicolás, renovando el llamado a la santidad que Dios nos hace a todos. Para finalizar, el prelado destacó que San Nicolás, nuestro santo obispo, nos sigue animando con su ejemplo y santidad. Para finalizar, en la provincia de Tucumán se realizó una suelta de globos negros en rechazo a la ley del aborto. Ante la legalización del aborto por parte del Senado de la Nación, diferentes organizaciones civiles y religiosas realizaron una suelta de globos negros frente al Palacio de Justicia de Tucumán en honor de los niños muertos por el aborto y lamentando la aprobación de la ley. Durante un minuto de silencio, decenas de globos negros fueron soltados al cielo, acompañados del deseo profundo de que cese el flagelo del aborto que tanto daño deja en mujeres y niños. Luego del discurso, referentes de las agrupaciones organizadoras continuaron haciendo hincapié en la importancia de comprometernos con la realidad del aborto, llamando a la sociedad a luchar por soluciones superadoras para las mujeres con embarazos en situación de vulnerabilidad. Compañeros y estimados televidentes, seguiremos trabajando desde aquí para llevarles la actualidad de la Iglesia Católica local. E informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Ahora les contamos que un informe del año 2020 reveló que los nacimientos de bebés con síndrome de Down cayeron drásticamente en Europa entre el 2011 y 2015. Conozcamos los detalles. En medio del aumento de las pruebas prenatales, el número de bebés con síndrome de Down que nacieron en Europa se redujo a la mitad entre 2011 y 2015, lo que confirma los temores de los activistas pro vida en el Reino Unido. En esa línea, en un estudio publicado durante diciembre de 2020 en el European Journal of Human Genetics, se examinó el periodo entre los años mencionados para determinar el número de bebés nacidos con este síndrome en todos los países del continente europeo y se comparó esas cifras con estimaciones de cuántos habrían nacido con esta condición si no hubieran sido abortados. Al respecto, se sabe que el aborto es legal en el Reino Unido hasta la semana 24 de embarazo, excepto cuando la continuación de la gestación es peligrosa para la salud física o mental de la madre, así como en los casos en que el bebé padece anomalías físicas o mentales, tales como síndrome de Down, labio leporino y pie equinovaro. En estas circunstancias, es legal hasta el nacimiento. La mayoría de los aproximadamente 200.000 abortos anuales del país tienen lugar antes de las 13 semanas. En este contexto, Right to Life UK, uno de los principales grupos pro-vidas del país, ha documentado varios casos de mujeres que han sido presionadas para abortar a sus hijos como resultado de la prueba prenatal. Por ello, la campaña Don't Screen Us Out, no nos descartes en el Reino Unido, durante los últimos 4 años ha estado generando conciencia y buscando cambiar las disposiciones abortistas en el país, a fin de enmendar la ley de aborto de 1967.
De ese modo, los casos que son cometidos por discapacidades no fatales estarían prohibidos en el tercer trimestre, que comienza alrededor de las 28 semanas de embarazo. Es realmente muy preocupante, amigos, que haya disminuido el número de nacimientos de bebés con síndrome de Down en Europa. Como hemos visto, esto se debería a que la mayor cantidad de bebés abortados es porque la madre se entera que el niño que va a nacer tiene síndrome de Down, una alteración genética. Y aquí claramente estamos viendo una discriminación a la condición genética del bebé que se está formando en el vientre de la madre. Y esto, pues, al ser abortado es un asesinato al más inocente. Las personas con síndrome de Down son tan humanas como tú y como yo, pero antes de nacer no cumplen con una condición perversa que hemos puesto, justamente están aún en el seno de su madre y por lo tanto podemos desconocer su humanidad. Las personas con síndrome de Down están en vías de extinción, pero no porque se ha encontrado una cura para su condición, sino porque se los elimina por aborto selectivo mayoritariamente en continentes como Europa, pero también una creciente tendencia alrededor del mundo. Dejemos que esta otra estadística nos sacuda la conciencia. Según cifras de la OMS, al 10 de enero de este año 2021 ya han sido abortados alrededor del mundo más de 1.100.000 niños. Cambiamos el tono de la información y les contamos que Juan Diego Network, organización enfocada en la evangelización, formación y entretenimiento de latinos de todo el mundo, anunció que presentarán una investigación y reportaje especial sobre Monseñor Vasco de Quiroga, conocido como Tata Vasco, declarado venerable desde el 22 de diciembre por el Papa Francisco. Para darnos todos los detalles sobre este tema, está conectado con nosotros José Manuel de Urquidi, fundador de Juan Diego Network. José Manuel, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias por el espacio aquí para platicar de este gran hombre. José Manuel, cuéntanos cómo nació la idea de realizar este reportaje titulado Tata Vasco, el español que se hizo indígena y qué se busca con él. Mira, sabes que tuvimos, pues bueno, hace varios meses, a lo mejor antes de verano, el padre Pablo Arce, que es el fundador de Encuentra, me estaba platicando pues varias de sus aventuras desde hace casi 20 años en ir descubriendo lo que hizo este gran hombre en México y demás. Y me iba contando y yo me emocionaba y le decía, padre, esto es como Indiana Jones, te siento como en un Indiana Jones que ha ido descubriendo y luego que estas bibliotecas y el Archivo General de Indias en España y desentrañando esto con los paleógrafos, tratando de entenderle, como que era todo un caminar para, pues, de aventuras y demás, que tenemos que esto darlo a conocer. Él ha hecho, pues escrito varios libros al respecto, y está por escribir otro más y demás, pero dije, tenemos que hacer esto para que lleguen las nuevas generaciones, porque los frutos de Tata Vasco ahorita se siguen viendo en México y ahorita todas sus enseñanzas son, híjole, para el mundo en el que vivimos, tenemos que hacer algo diferente para que la gente lo consuma. Eso fue lo que fue la idea detrás de esto, Eddie. Y para conocer más sobre el venerable Monseñor Vasco de Quiroga, ¿nos puedes comentar qué era lo que más lo caracterizaba y cuáles son los valores que se pueden rescatar de él? Claro que sí. Mira, para empezar, bueno, él era laico. Algunos piensan que fue franciscano, pero no, él era laico, súper documentado históricamente, ¿verdad? Por todos lados. Y de laico se convirtió en obispo. ¿Por qué? Algo tan extraño, ¿verdad? Él era defensor de los derechos de los indígenas, de los nativos, ¿verdad? Y algo muy importante es que supo aprovechar las estructuras políticas, sociales, culturales de los pueblos originarios y logró transformar, pues, a las personas y a la sociedad. Y ahorita se siguen viendo, ¿verdad? Él hizo también un pueblo hospital súper importante en lo que ahora es Santa Fe, su tema que traía de la justicia, porque él era oidor de la corte, ¿verdad? Legislador, era súper importante y creo que es un gran ejemplo para ahora. Y algo también muy, muy importante que él hizo son estos, pues digamos, pueblos fundados en Michoacán de acuerdo a ciertas cosas que él les iba enseñando a cada grupo de indígenas, se iban acomodando, que ahorita siguen vivos, ¿verdad? Una cosa también es el seminario que él hizo 16 años antes del Concilio de Trento, estos seminarios diocesanos, por así decirlo, que después ya fueron universales. Él hizo el primero, y más de 200 sacerdotes pudo él ordenar, ¿verdad? Y bueno, así mucha gente lo llama, o el mismo padre Pablo Arce y el Papa cuando vino a México y habló tantas cosas de él, casi como si fuera el fundador del humanismo mexicano y el primer mexicano, dice el padre Pablo Arce, por todas estas cosas que él hizo y que siguen hoy en día. Finalmente, dinos, ¿cómo pueden hacer las personas para acceder a este reportaje especial? ¿Dónde lo encuentran?
Claro que sí. Mira, bueno, por un lado en juandiegonetwork.com, ahí lo ven en podcast y demás, pero no se tienen que meter a la página si no quieren, si no pueden. Pueden en Spotify, en Apple Podcast, iHeartRadio, Pandora, en cualquier plataforma. Ahorita está en audio este reportaje que está de una forma muy entretenida, te empieza con diferentes voces ganchando, con efectos de sonido y demás, en la historia de este hombre, y después ya vemos a los diferentes participantes, Papa, Cardenal, todo un reportaje histórico pues muy atractivo y demás, que pronto también va a estar en video, pero ahorita es puro audio. Ahí lo pueden consumir en cualquier plataforma de podcast de audio, Amazon también. José Manuel de Urquidi, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia. Dios los bendiga. Y amigos, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.